Muy buenos días, amados hermanos. Les saludo como siempre en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Saludamos también con el mismo amor y el mismo afecto a todos quienes nos ven a través de nuestra señal en la internet. Para el día de hoy comenzar ya de forma oficial, por así decir, la lectura de la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. El día de hoy vamos a estudiar solamente el versículo 1 y 2 de esta carta. Vamos a dar lectura a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Padre, esta mañana venimos delante de ti a comenzar a escudriñar esta carta que nos acompañará durante varios meses seguramente, Señor, donde queremos aprender cada tema que surge a partir de esta carta. Señor, temas que son comunes a nosotros el día de hoy, aun cuando han transcurrido 2000 años, Señor, porque tu palabra no tiene tiempo y siempre, siempre es viva y eficaz en toda iglesia, de toda época y hasta el último día de ella. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada, si pueden ponerme por favor el mapa, ahí está, ¿no es cierto? Comenzamos nosotros esta carta haciendo una introducción más o menos larga de lo que constituyó el origen, cómo es que se produce esta carta, cómo es que el Espíritu Santo inspira al apóstol Pablo. Y lo importante es recordar que Pablo y Silas salen de Antioquía. Todo esto está entre el capítulo 15 y 17 del libro de los Hechos, donde ustedes van a encontrar esta historia, ¿no es cierto?, que parte en el capítulo 15 con el concilio de Jerusalén, donde finalmente se comisiona a estos hermanos a ir, ¿no es cierto?, otra vez en este segundo viaje misionero. Recordamos también que el primer viaje de Pablo lo hizo con Bernabé. Surgió entre ellos un conflicto a partir de Marcos, sobrino de Bernabé, quien seguramente por su juventud, su inexperiencia y su solo entusiasmo, que suele ser algo que, ¿no es cierto?, muchas veces es de corta duración cuando empiezan a aparecer las dificultades. Pero bueno, vemos después que que Marcos maduró y ciertamente aquello que era un entusiasmo se convirtió en una convicción. Ese es un poco el camino que nosotros también tenemos que aprender. Nosotros no debemos movernos solamente por el entusiasmo. El entusiasmo es esa emoción inicial con la que quizás partimos alguna tarea en cuestión, pero si no hay una convicción, seguramente ese entusiasmo, que es de muy corto aliento, va a hacer que no sigamos y perdamos, ¿no es cierto?, el camino. Entonces, Pablo y Silas comienzan y el propósito inicial de este segundo viaje era justamente confirmar, visitar a las iglesias que se fundaron en el primer viaje misionero, que estuvieron todas ellas en la zona de lo que es el Asia Menor, lo que hoy día es prácticamente toda la región de la Turquía moderna. Ellos intentaron también completar, por así decir, esta zona geográfica inmensa, por supuesto, tratando de ir hacia el norte o hacia el sur. Y vemos que el Espíritu Santo, de alguna manera que no nos dice, pero con toda certeza era y es el Espíritu Santo, les impide ir, y Pablo recibe una visión de parte del Señor de un varón macedonio. Y este varón macedonio les está pidiendo ciertamente que vayan a ayudarle. Y Pablo entonces, desde el puerto de Troas, habiéndose encontrado en Listra con Lucas, ¿no es cierto?, con Timoteo en Panfilia y con Lucas ahí en el puerto de Troas, ellos cruzan y se inaugura
por primera vez, ¿no es cierto?, el evangelismo en Europa. ¿Ya? Ellos fundan la iglesia de Filipos, no sabemos exactamente cuánto tiempo estuvo, pero es un tiempo importante porque se funda la iglesia de Filipos, y también en Filipos Pablo recibe, recuerden ustedes, un castigo tremendo y es encarcelado. Viene todo lo que es la conversión del carcelero, y así, y hacemos esos énfasis, hermanos, porque no es que él tomó un bus, un avión o algún medio de transporte que rápidamente lo condujera hacia el sur, ¿no es cierto?, sino que probablemente a pie y quizás algunos tramos a caballo, en mula, no lo sabemos. Pero el tema es que en esas condiciones muy, muy debilitadas seguramente él y Silas, ¿no es cierto?, más Lucas, y Timoteo bajan, ¿no es cierto?, y van a la zona de Berea, donde tienen una súper buena recepción por parte de los bereanos en la sinagoga, pero rápidamente se enteran los de Filipos, todos aquellos religiosos que habían generado toda esta turba, ¿no es cierto?, y llegan a Berea, y por lo tanto Pablo tiene que seguir, ¿no es cierto?, perdón, de Tesalónica tiene que seguir al sur, a Atenas, y luego a Corinto, donde finalmente escribe esta carta a los tesalonicenses. ¿Ya? Todo este periplo, por cierto, ¿no es cierto?, tiene que ver con la mano de Dios también conduciendo al apóstol y a estos misioneros que le acompañaban. Entonces, teniendo eso en mente, o recordando un poco eso, sí podemos leer el primer versículo, y volviendo a la carta propiamente tal, de Pablo, Silvano y Timoteo. Entonces, estos tres hermanos ciertamente son aquellos que iniciaron, junto a Lucas, por cierto, el evangelismo en esta zona del mundo, Recordamos también que Tesalónica era la capital de la provincia romana de Macedonia, y que ciertamente era un puerto sumamente importante, y además un cruce de vías que iban tanto a la zona del Asia Menor como internándose ya al norte de Europa. Entonces era una zona sumamente importante desde ese punto de vista. Y para ser la época, ¿no es cierto?, era una ciudad grande. Se calcula que tenía entre 200 a 250 mil habitantes habitualmente, o sea, residentes, como diríamos el día de hoy, y contaba con una población flotante que bordeaba las 50.000 personas. Entonces estamos hablando que en términos generales más de 250.000 de personas eran las que se encontraban habitualmente en Tesalónica. Por lo tanto, una gran zona donde misionar. Y entonces, cuando hablamos de Pablo, Silvano y Timoteo, ciertamente el autor de esta carta es el apóstol Pablo, pero seguramente Silvano, Timoteo y el mismo Lucas pueden haber aportado varios de los datos que encontramos a lo largo de esta carta. Esta carta es sumamente importante, hermanos, al igual que todas las demás, porque esta iglesia se constituye en el modelo a seguir, y a eso lo recalca más adelante el apóstol Pablo, en relación a cómo ellos vivían realmente su fe en el Señor. De alguna manera, esta iglesia representa lo que toda iglesia debiera buscar en su tránsito, ¿no es cierto?, en este tiempo y en esta tierra. Nosotros hoy día es difícil encontrar modelos a seguir de iglesias, porque hay mucha parafernalia, si me permiten el término, que rodea a la actividad eclesiástica el día de hoy, donde tenemos iglesias o lugares que se autodenominan iglesias, que pueden parecer verdaderos centros de entretención, donde hay una serie de elementos para atraer, para hacer sentir bien, y con esto no estoy diciendo bajo ningún punto de vista que tenga que ser una situación hostil, pero otra cosa es considerar que las iglesias deben buscar atraer a las personas por el solo hecho de atraerlas. Recuerden siempre que si no es la palabra de Dios y el evangelio lo que trae a la gente a la iglesia, es peligroso. Puede que al principio haya una curiosidad, y está bien, la iglesia está abierta, aparece y vienen personas muchas veces que a lo mejor no son cristianas, pero si escuchan un mensaje que
que realmente los confronte, ciertamente va a ser una instancia que le va a hacer tomar, por decirlo de alguna manera, una decisión, quizás no inmediata, pero va a tener algo que le redarguye, hermanos. Cuando las iglesias están enfocadas en que las personas, y sobre todo los inconversos, solamente se sientan bien, entonces eso es peligroso. Eso es peligroso porque las personas, cuando se sienten bien, inmediatamente puede que estén creyendo en algún momento que llegan a ser cristianos, pero nunca son confrontados con la verdad. Vuelvo a insistir, no se trata esto de generar un clima de hostilidad. Dios nos libre siempre de eso, pero también Dios nos libre de generar climas tan atractivos, tan cálidos, humanistas, que en definitiva nadie se sienta confrontado por lo que se tiene que sentir confrontado, que es por la palabra de Dios. Recuerden que estamos hablando de la iglesia de Cristo. No estamos nosotros autorizados por Dios para hacer las cosas a nuestra manera. Entonces, ¿por qué estamos estudiando esta carta y todas las otras cartas, como en el caso de Galacia? La carta que escribió el mismo apóstol Pablo a los Gálatas. Porque aprendemos de una y de otras las experiencias y lo que Dios realmente espera de una iglesia. Que se precie de ser su cuerpo aquí en la tierra. ¿Ya? Entonces, estos hombres de Dios son realmente importantes de destacar porque no son celebridades, son siervos, son hombres y también mujeres a lo largo del tiempo de la iglesia que realmente vivieron épocas sumamente difíciles, tanto en el plano ambiental como en el plano personal. La característica de la vida de estos hombres fue siempre la persecución, la confrontación. Nosotros vivimos en otra época, pero ciertamente igual, cuando tú abrazas la verdad de Cristo, en algún momento vas a tener una oposición, que puede ser de distintos niveles, de distintas formas, puede ser familiar, puede ser laboral, puede ser social, ¿no es cierto? Pero cuando estás en la verdad y cuando vives esa verdad, es suficiente para que de alguna forma el mundo se sienta incómodo. Y nosotros no debemos acomodarnos al mundo, porque si nos acomodamos al mundo, apagamos la luz de Cristo en favor de nuestra comodidad o de nuestra cobardía. Nosotros lo que tenemos que hacer es mantener esa luz justamente por amor a ellos, aunque ellos no lo entiendan. Pero la mejor forma de amar a aquellos que están sin Cristo y que nos rodean es siendo fieles al Señor. Porque eso nos da la esperanza de que Dios tenga misericordia y por medio del Espíritu Santo toque sus vidas y produzca salvación. Lo peor que nosotros podemos hacer por aquellos que decimos amar es no vivir la verdad de Cristo, no hablar la verdad de Cristo, no orar por ellos, como lo vamos a ver también a lo largo de esta carta, por realmente conversión. Dios sabe cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, qué va a usar para hacer, pero lo que nosotros tenemos que hacer es promover su palabra, promover el evangelio verdadero. Silvano y Timoteo fueron hombres sumamente fieles. Nosotros podemos ver algo de Silvano en Hechos 15:32. Silvano es el Silas. Hechos 15:32. Hechos 15:32. Recuerden que este es el concilio de Jerusalén, donde emana una carta que va a ser llevada por estos hermanos a fin de, a las iglesias sobre todo de corte gentil, que va a ser una forma de zanjar todo este tema de la judaización versus, o qué cosas le íbamos a imponer a aquellos cristianos, ¿no es cierto?, nacidos de nuevo, que no eran de origen judío. ¿Y quiénes son encargados para esto? Dice versículo 32, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas,
consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Recuerde que la palabra profeta es predicador, es promotor. Y dice que los consolaron con mucha palabra. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¿Ya? No los consolaron hablándoles acerca del futuro o vaticinando cosas que venían de su estómago, sino que usaron la Biblia que se usaba hasta ese entonces, que era todo el Antiguo Testamento, y a través del Antiguo Testamento traían esa consolación que encontramos cuando entendemos realmente la vida del Mesías, la obra del Mesías a través del Antiguo Testamento. Entonces ahí tenemos a Silas. Mucho tiempo después, incluso después de su tiempo con el apóstol Pablo, lo vemos en Primera de Pedro, apoyando el ministerio del apóstol Pedro. Primera de Pedro 5:12. Seguramente el apóstol Pedro, ya físicamente imposibilitado de trasladarse al menos distancias largas, envía esta carta por medio, justamente como dice ahí, por conducto de Silvano. Fíjense las características. Hechos 15, estamos hablando prácticamente 10 años después, o 10 años, la primera década de la iglesia, y acá en Primera de Pedro estamos hablando por lo menos 30 años después. Por lo menos 30 años después. Es decir, estamos hablando de un periodo de casi 4 décadas en que este hombre ha sido fiel. Ha sido fiel, ha sido útil, ha gastado su vida en el ministerio. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel. Os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Entonces, sabemos, por supuesto, mucho de la vida de Pablo. La biografía de Pablo es algo que tiene abundante información. Sin embargo, no tenemos mucha información de estos hermanos que aparecen asociados al ministerio de Pablo. Pero con estos pequeños detalles que nos deja ver la Escritura, nos damos cuenta de que lejos de ser celebridades a quienes se les rendía cierta pleitesía, eran siervos que se entregaban por entero a la obra de Dios. A la obra de Dios. Recuerden que Silas o Silvano acompañó a Pablo en esa prisión en Filipos, fue golpeado, fue también colocado en un cepo, y él y Pablo estaban cantando himnos previo a que se produjese ese milagroso terremoto que los liberó. Entonces estamos hablando de personas fieles, hermanos fieles. Aquí es cuando nosotros tenemos que comenzar a hacer cierta aplicación a nuestras vidas. ¿Cuán lejos o cuán cerca estamos nosotros de ser cristianos fieles? Fieles al mensaje, fieles al ministerio, fieles a Dios en las pequeñas cosas, en las comisiones pequeñas que Dios tiene para nosotros. En nuestro concepto de iglesia, una de las cosas que ha sido más atacada en los últimos años es la iglesia como cuerpo. Han surgido movimientos, ¿no es cierto?, que desprecian la iglesia, que consideran que la iglesia es optativa. La pandemia dejó mucha gente que se acostumbró a lo virtual. Y eso, hermanos, o no es nacido de nuevo, o realmente Dios va a tener que corregir eso. Porque la iglesia consiste en esto, consiste en relacionarnos, consiste en aprender a amarnos, consiste en poder saber que somos parte de un cuerpo y comprometernos con eso. Pasar de asistente a realmente ser parte de la iglesia.
No solo porque firmas una hoja, un papel, sino porque comienzas realmente a sentir de Dios y a hacer de parte de Dios realmente lo que es el concepto de la iglesia, que es la participación, que es el estar juntos, que es tener comunión, que es ayudarnos unos a otros, orar unos por otros, dolernos unos con otros. Si fallece la mamá o el papá del hermano o la hermana X, tú puedes decir, oye, yo en realidad no conozco mucho a este hermano. No necesitas conocerlo. Ven, dale un abrazo, escríbele un WhatsApp, pero idealmente ven y abrázalo porque es tu hermano. No se trata de que todos tenemos que conocer a todos. Eso es imposible. Pero todos tenemos que expresar nuestro amor. Y por favor no estoy diciendo con esto, ay, no, se casa tal hermano. ¿Y quiénes son? Bueno, ven. De eso se trata, hermano. Lloramos con los que lloran, nos alegramos con los que se alegran. No solo con los que conozco, no solo con los que normalmente tengo relación o me junto. No. Tenemos que aprender eso. Cuando Pablo escribe a la iglesia de los tesalonicenses, ¿ustedes piensan que Pablo conocía a toda la gente? No, probablemente toda la gente sabía quién era Pablo, pero Pablo no sabía quién era toda la gente. Pero eso no es obstáculo para que tú y yo expresemos un amor práctico por nuestros hermanos y hermanas. Ciertamente hay muchos que estamos aquí que a lo mejor no hemos nunca hablado. Tenemos que buscar alguna forma de conocernos. No se trata de forzar las cosas, pero sí de estar. ¿Por qué creen ustedes que nos juntamos un grupo de varones? Solo porque vamos a estudiar. Eso es, lo voy a usar y por favor, se entienda en el contexto que lo estoy diciendo. Estudiar las bienaventuranzas. ¿Pero qué genera eso? Que en un grupo donde estoy yo con 10 hermanos, hay como 2 o 3 con los que nunca había hablado. Y ahí hablamos. Conozco su tono de voz que nunca lo había conocido. Lo abrazo al terminar, oramos juntos. Ahora cuando lo saludo, ya por lo menos he tenido una relación con él. ¿Me entiende? Pero si no participo en nada, si no me interesa nada, porque sabes que en realidad yo esa cuestión ya la conozco, de Reforma, en realidad una lata, esa cuestión, y después y la hora y el frío. Qué pencas somos. Si hay hermanos de esta iglesia que están sanos, que están bien y están hasta aquí con las tapas viendo el celular, están pecando. Están pecando. Si hay razones realmente de peso, Dios las sabe. No estoy juzgando, estoy diciendo solamente, hermano. Si queremos realmente aprender de la iglesia tesalónica, ¿qué tengo que aprender de Tesalónica? Una iglesia sacrificada. Una iglesia donde dijimos también claramente que había gente de otro nivel social e intelectual, porque el evangelio tenía que llegar a todos. Y cuando una iglesia, por la voluntad de Dios, comienza a trabajar donde Dios los ha puesto y para qué los ha puesto, entonces nosotros debemos celebrar eso. ¿Cómo no vamos a celebrar un ministerio en la cárcel? ¿Cómo no vamos a celebrar un ministerio en tal lugar? ¿Cómo no vamos a celebrar un ministerio en otro lugar? ¿Y por qué tenemos que criticar una iglesia donde empieza a convertirse gente profesional? ¿Cómo nuestros propios hermanos pueden decir, esta es la iglesia de los ricos? ¿De dónde
sacan eso? En vez de celebrar que otro tipo de personas también son mis hermanos, existe esa sospecha, esa crítica. Entonces, la importancia de estudiar esta iglesia radica en el hecho de que nosotros examinemos, no solamente cuando leemos Pablo, cuando leemos Silvano, cuando leemos Timoteo, son hermanos nuestros, tenemos que aprender de ellos. También se equivocaron. También se equivocaron. ¿Pero qué aprendemos de ellos? Su fidelidad. Pablo le escribe a Timoteo, años después, recuerden ustedes, la segunda carta de Pablo a Timoteo, ya está listo y Pablo dice, haz obra de evangelista, cuida tu ministerio, no renuncie, no esto. Yo ya estoy para morirme, pero peleé la buena batalla, corrí la carrera. ¿Qué carrera? ¿Qué batalla? ¿Qué es lo trascendente, hermanos? ¿Qué es lo que realmente de parte de Dios es trascendente? Todo lo que hacemos es importante, pero todo va a perecer en un momento determinado. Puede ser hoy en la tarde, puede ser en 10 años más, no lo sé. Pero todo aquello que nos parecía lo más importante y lo más relevante va a resultar en nada. En nada. Y con esto, hermanos, no estoy diciendo que renuncien a sus trabajos, voten. No, comencemos a vivir una vida de iglesia. Comencemos a amarnos unos a otros para poder amar también en la necesidad de aquellos que nos rodean y están sin Cristo. Pero tenemos que aprender a amarnos primero nosotros. Y amarnos no significa necesariamente que somos íntimos amigos, grandes amigos. No. Tenemos el privilegio, por supuesto, de tener hermanos y hermanas más cercanos. Eso es normal y es natural. Pero eso no significa que no existe un amor por todos aquellos que esta mañana están y estamos aquí. Pablo sigue diciendo, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre, en el Señor Jesucristo, en Dios Padre, en el Señor Jesucristo. Esa preposición en es sumamente importante y en el idioma griego es aún más importante porque indica que estamos dentro de y Él dentro de nosotros. Es cuando estoy dentro del auto, estoy adentro, no estoy al lado, estoy dentro de esta casa, dentro de esta familia. Pertenecemos, estamos fusionados. Entonces, tan importante es esto, porque implica entonces, como dice Gálatas, capítulo 2, versículo 20, está dentro de, y Cristo está dentro de. Es algo que no podemos explicar. Hay una persona dentro de mí. Con Cristo, dice el mismo apóstol Pablo, estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese versículo es potentísimo. Vive Cristo en mí. Pero hay un yo. Pero Cristo vive en mí. Estoy
en Cristo, pero hay un yo. Y la única forma de sofocar a ese yo, porque no lo puedo eliminar, es verdaderamente creciendo en Cristo. Cuando crezco en Cristo, entonces significa que el yo, que está ahí también, va a estar más bajo control por parte de Cristo. Y el Cristo que vive en mí se va a expresar de una forma más potente que el yo. Pero eso requiere esfuerzo, fidelidad, pasión. Capítulo 3 de Gálatas, ahí mismo, versículo 24. ...24 al 29... De manera que la ley, está explicando el propósito de la ley, Pablo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Estamos en Cristo, incluso somos del linaje de Abraham, no por la sangre, sino por la fe. Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. En Cristo Jesús. Si tú estás en Cristo Jesús, tu vida no puede ser la misma. Si tú estás en Él y Él está en ti, tu vida no puede ser la misma. Y el Espíritu Santo nos va a redarguir, nos va a redarguir. Primera de Pedro 5:14. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Entonces, estar en Cristo significa haber nacido de nuevo. Estar en Cristo significa que Él vive en mí. Que Él vive en mí. Y que ese yo tiene que ser permanentemente sometido al Cristo que vive en mí. Al Cristo que vive en mí. Hay una diferencia entre ser, ¿no es cierto?, y creer que se es. Ser es algo que tiene que ver con nuestra esencia. Cuando somos de Cristo, la palabra de Dios no es indiferente a nosotros. La iglesia no es indiferente a nosotros. La corrección de Dios no es indiferente a nosotros. Lo que tenemos que hacer es cultivar eso. Y eso requiere esfuerzo. Por eso Pablo le dice a los filipenses que se tienen que esforzar en la gracia de Dios. En la gracia de Dios. Esforzarnos significa vencer la desidia, vencer la comodidad, tener una vida disciplinada. No tenemos todo el tiempo y tenemos que disciplinarnos en eso. Tenemos que participar, tenemos que ser parte. Participar es ser parte de.
Y para eso tenemos que involucrarnos. Involucrarnos significa tener a veces roces. Involucrarnos a veces significa encontrarnos con personas distintas a nosotros. Involucrarnos significa ver formas que a lo mejor no nos son todo agradables. Eso significa involucrar. Por eso es que es mucho más económico y la tendencia es, ¿para aquí me voy a meter más problemas? ¿Sí? Veo al pastor X, esto, o veo allá. No, la iglesia es irreemplazable. Y esa es la maravilla y el milagro de la iglesia. Siendo todos personas tan distintas, ¿no es cierto? Tan distintas, todos pecadores tan distintos. ¿Cómo es que podemos llegar a amarnos realmente en el Señor? Es justamente por la obra de Dios en nosotros. Por eso Jesús dijo, cuando el mundo vea que ustedes, siendo tan distintos, siendo un zoológico, ¿cómo es que viven en armonía? ¿Cómo es que se aman unos a otros? Eso en el mundo no se da. O debiera darse solamente en la iglesia. Entonces, volvemos a Tesalonicenses. La importancia de lo que vamos a aprender de esta carta. El saludo habitual del apóstol en todas sus epístolas, gracia y paz. Gracia y paz, ¿no es cierto? La palabra gracia, la palabra paz. Que en el pensamiento hebreo esa paz es shalom, lo hemos dicho muchas veces, ¿no es cierto? Que significa mucho más que el solo hecho de que no haya conflicto. Significa que estoy en paz con Dios, estoy en paz conmigo mismo, estoy en paz con lo demás hasta donde dependa de mí. Estoy en paz. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que aún en momentos difíciles, en circunstancias difíciles, la paz de Dios puede embargarme. La paz de Dios puede embargarme. Eso es algo que en el mundo no hay. Cuando estamos en situaciones difíciles, enfermedades, pérdidas, y vemos cómo la paz de Dios, a pesar de la tristeza, del dolor, existe esa paz. Esa es la paz de Dios. Y la gracia, por supuesto, la gracia que recibimos en nuestra salvación, por gracia somos salvos. Pero no solamente eso, sino que la gracia que día a día necesitamos para vivir la vida que Dios quiere, la vida que Dios quiere para nosotros. Entonces, Pablo está saludando a estos hermanos y el versículo 2 nos deja ver inmediatamente lo que va a ser uno de los propósitos de esta carta. Pero aquí el apóstol realmente, ¿no es cierto?, expresa amor. Él dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. No sé, no conozco a todos ustedes. Y quizás en el tiempo en que yo no he estado se ha agregado más gente. Pero mi amor es por todos vosotros. No solamente por los que conozco, no solamente por los que tengo afinidad, no solamente por los que me ayudaron, sino por todos vosotros. Y era una forma habitual de Pablo. No era un cliché, era una forma habitual y real. Pablo le escribe a los corintios amorosamente a pesar de que esa iglesia, diríamos en nuestros días, le sacó canas verdes al apóstol. Pero él los amaba. A los Gálatas, que los pescó, por decirlo de alguna forma, de la solapa, y le dijo, Gálatas insensato, ¿quién los fascinó en su desesperación? Pero él los ama. Los tesalonicenses, que son una iglesia que alegró el corazón del apóstol, los ama. Pero amó a Corinto, amó a los Gálatas, amó a los filipenses. Por eso es que él dice, cada día lo que me aflige es el estado de las iglesias. ¿Cómo están las iglesias? ¿Cómo están mis hermanos? No dice estos hermanos, los hermanos,
Ciertamente en toda iglesia hay trigo y cizaña. Pero eso es algo que no estamos nosotros puestos a distinguir inicialmente. Hay que cuidar, como decimos, pero tenemos que amar. Eso no nos puede generar un estado permanente de sospecha. No. Cosa que es a veces muy común entre nosotros como cristianos. Por desconocimiento. Por eso yo siempre corrijo cuando un hermano me habla de otro hermano, de este gallo o este tipo que se sienta ahí, ¿no es cierto?, en la primera fila o al lado de acá. Es tu hermano, es tu hermana. Tampoco me gusta este cliché, hermanito, hermanita, hermanita, para arriba. Ese manoseo excesivo de tantas palabras cristianas, pero somos hermanos. Pero la forma en cómo me tengo que referir a alguien, porque es mi hermano, no lo conozco mayormente. La Biblia dice, si uno quiere amigos, tiene que mostrarse amigo. Hola hermano, ¿cómo estás? Fíjate que no te conozco. Siempre veo que estás ahí, pero chuta, me llamo Juan, me llamo Carlos y qué bueno que estés acá. No sé, ¿estás viniendo al grupo de varones? No, mira, ¿por qué no hablas con el hermano este? O ven el lunes y acá te distribuimos. Listo. No necesitas invitarlo a almorzar, no. Después eso se puede ir dando en el tiempo, pero no es la esencia de eso. Pero si no me importa, van a pasar los años y no tengo idea ni cómo el tono de su voz. Y estoy hablando de lo que es habitual. Habitualmente veo que este hermano se siente en ese lado, este otro hermano se siente en otro lado. No, en realidad no me quiero acercar, pues es como medio pesado. Como así, como estirado, ¿no? Claro que eso pasa en otros lados, ¿no? Aquí todos son tan amorosos, ¿no? Y simpáticos. Ahora, con cierta espontaneidad, con cierta regularidad, pero tiene que producirse en algún momento. Esa es la razón por la que nos juntamos hombres, mujeres, el miércoles. A veces los miércoles tenemos harto rato, conversamos, nos reímos. Son mis hermanos. Yo me imagino que no le caigo bien a todos y seguramente no todos me caen bien a mí. Eso es natural, pero los amo a todos y espero que todos me amen. Si no, bajamos la cortina al tiro. Ya. Sí, porque a ti siempre se te salen cosas. Yo sé. Ámeme. Entonces, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, todos vosotros. Y aquí viene algo hermoso. Haciendo memoria. Mira lo que se acordaba Pablo. ¿Tú crees que Pablo tuvo perdone que interrumpa, pero tú crees que Pablo tuvo 100% experiencias gratas en Tesalónica? No, porque habría sido una iglesia inexistente. En las iglesias tenemos experiencias gratas, experiencias ingratas. Siempre lo he dicho, en estos 30 años de iglesia, de ministerio, la iglesia ha sido el lugar donde he tenido los momentos más hermosos de mi vida y también los más terribles. De los dos. Pero la iglesia es la iglesia. Entonces, dice, memoria de vosotros en vuestras oraciones. Él se empieza a recordar de lo que cuenta de una iglesia, de aquello que es lo esencial, no el mal rato que pasé, en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar. Esto lo vamos a hacer más extenso la próxima semana. Pero ¿de qué se acordaba Pablo? Y fíjense en las palabras. Todos vosotros,
acordándonos sin cesar, o sea, de forma permanente, delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. 3 cosas fundamentales que vamos a desarrollar in extenso, Dios mediante, el próximo domingo. Pero Pablo trae a la memoria lo que se tiene que traer a la memoria. No eso que no, mira, sabes que ese hermano, esa persona, no, yo, nada con ella. Menos mal que Dios no es así. Imagínate que Dios dijera de mí, no, mira, con este, nada con esto. Estamos todos sonados. La iglesia es el lugar, lo mismo que le pasó a Pablo con Marco. Pablo dijo, no, con este a ninguna parte. Nos dejó botados. Y tiempo después dice, ¿sabes qué? Mándame a Marco porque me es útil para el ministerio. Hay perdón, hay reconocimiento, hay una serie de cosas, hay arrepentimiento, hay restauración, nos equivocamos. No le ponemos una cruz a las personas. Como esas fotos que uno tiene del liceo, ¿no es cierto? Que ya yo tengo una, ya tengo como 14 cruces, pero es porque se han muerto. O sea, no hay nada que hacer ahí. Pero en una iglesia uno no hace esto y a este me hizo esta cuestión, no, este gallo, entonces no, este sí. No, imagínate que Dios fuera así. Todos nos equivocamos. Nadie pasa por esta vida sin cometer errores, sin herir personas y sin ser herido. Pero eso es lo maravilloso y lo sobrenatural de la iglesia. Y Pablo dice, damos gracias a Dios por todos vosotros. Por todos vosotros. Segunda de Corintios 9:14. Vamos a hablar un poco de ese todos. No específicamente con los Gálatas, pero Pablo está hablando a estos hermanos el amor de los hermanos de Jerusalén a los corintios. Versículo 14. Asimismo, en la oración de ellos, los de Jerusalén, por vosotros, a quienes aman. Seguramente no los conocían. A quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Por la superabundante gracia de Dios en vosotros. Cada uno de nosotros fue comprado por la sangre preciosa de Cristo. Y cada uno de nosotros, que en sí mismo no tenemos valor, en Cristo adquirimos un valor por Él y para Él. Y ese hermano, esa hermana que tú a lo mejor no conoces o no te importa, ese hermano también fue comprado por la misma sangre. Adquirimos valor en eso, hermanos. Cultivemos el amor. El apóstol Juan escribió 3 cartas al final de su vida. Y en esas 3 cartas, la palabra amor se repite más de 20 veces y son cartas pequeñas. Ámense unos a otros, ámense unos a otros. El legado de Juan, por eso se le llama el apóstol del amor. Pero el amor entre hermanos, el amor ágape, el amor que no está basado en el placer o en la conveniencia o en la simpatía, sino que el amor que está basado en que fuimos todos comprados por la sangre de Cristo. Un día, todos nosotros viviremos con cuerpos glorificados
Y ahí sí que nadie se va a equivocar, nadie se va a herir, nadie se va a enojar, ¿no es cierto? Nadie va a tirar una pachotada, nadie, nada. Pero ese día no ha llegado. Y mientras estamos aquí tenemos que aprender a amarnos desde ya, entrenar. Esto es como entrenar en la arena. Entrenar en la arena como una pretemporada, arena. Entonces pues en el pasto vuelas. Si a la selección chilena deberían hacerle canchas de arena. Mikel van a hacer otro complejo de pasto así, pero casi perfecto. No. Entonces pues cuando lleguen a cualquier potrero, vuelan. Entonces, nosotros estamos en ese proceso de entrenamiento porque un día, con cuerpo glorificado, ya no habrá nada de eso. Ya no habrá nada de eso. Efesios 6:18. El contexto es la armadura de Dios, ¿no es cierto? Efesios 6:18, orando en todo tiempo, siempre, en todo tiempo. Vale decir constante. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Por todos los santos. Filipenses 9:11. Primero 1:4. Filipenses 1:4. 3 y 4. Filipenses 1:3 y 4. Doy gracias a mi Dios, dice Pablo, siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Y sigue hablando del propósito, por vuestra comunión en el Evangelio del primer día hasta ahora. Y sigue, pero orando por vosotros, orando por vosotros. Pablo dice a los tesalonicenses, cada vez que yo oro por ustedes, viene a la memoria cómo es que ustedes están creciendo en el Señor, cómo es que Dios está haciendo su obra en ustedes. El mismo Filipenses 9, versículo 9 y 11. 9 al 11, ahí el capítulo 1, versículo 9 al 11. Filipenses 1, 9 al 11. Y esto pido en oración. La intercesión con propósito. Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Que abunde el amor entre ustedes, el amor espiritual, ese que se basa en el conocimiento de su palabra, en el conocimiento de Cristo, en la experiencia personal con Cristo, el perdón que experimentamos de Él, no para nosotros, sino ese perdón que hemos recibido para extenderle a otros. No significa que estamos de acuerdo con el pecado, no significa que no debemos corregir el pecado, que no debemos corregir las cosas. Significa que nosotros tenemos que aprender a amar y dejemos la condenación a Dios. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo. Fíjense que Jesús amó hasta un Judas, lleno de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Por cierto, la condenación de Judas ocurrió, pero Cristo lo amó. Cristo amó a quienes estaban golpeándolo, escupiéndolo. Seguramente nosotros no vamos a llegar a ese nivel porque el Señor nos conoce. Pero algo de eso tendremos.
Algo de eso tendremos en una mínima expresión, porque es como y dónde se forja el carácter. El carácter no se forja con los aplausos de quienes nos aman. El carácter se forja con las pifias de quienes no nos aman. O quienes a lo mejor no nos conocen bien. O a lo mejor quienes en algún momento determinado son hostiles a nosotros. No lo sabemos. Ya sea en el mundo secular, por decirlo de alguna manera, o dentro de una iglesia. Pero esas también son oportunidades para poder amarnos unos a otros, conocernos, tratar las cosas. Dice la palabra, confiésense las faltas unos a otros. Conversemos. No nos quedemos con prejuicios entre nosotros. Eso es lo que hace el cuerpo de Cristo. Y eso es imposible. Eso es imposible si no nos relacionamos unos con otros. Si no aprendemos a vivir en comunión en los espacios que Dios nos ha regalado para tener esa comunión, que es dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. La carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses nos va a llevar por una serie de temas que sin duda alguna son de suma importancia, fueron de suma importancia para esa iglesia y para nuestra iglesia el día de hoy, porque no hemos cambiado. Las necesidades que tenemos como cristianos son las mismas. Los prejuicios que levantamos unos hacia otros son los mismos. La necesidad de conocer y amar a mi hermano son las mismas. Son las mismas. Entonces, esa es, hermano, la importancia de esta carta. Y finalmente, nosotros debemos saber que el primero que oró por nosotros fue nuestro Señor Jesucristo. En Juan 17:20. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 20. Esta es una larga oración que el Señor Jesucristo hace por sus discípulos en ese momento, pero es en este pasaje, en este versículo, ¿no es cierto?, donde nos incluye a nosotros. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Tú y yo hemos creído por la palabra de alguien que nos evangelizó, alguien que nos amó en nuestra condición perdida. Cuando Cristo estaba orando acá, estábamos nosotros. Y cuando nosotros oramos hoy, seguimos intercediendo por aquellos que no conocen a Dios y seguimos intercediendo por aquellos que son nuestros hermanos y están en la misma batalla. Nos ponemos de pie para orar. Padre Celestial, esta mañana iniciamos por medio de estos dos versículos el estudio de esta carta, que ya a partir del próximo domingo nos va a introducir directamente en las temáticas que tú tratas en ella, Señor, por medio de la pluma del apóstol Pablo. Y queremos aprender de esta iglesia, porque es una iglesia sin duda que se transformó a lo largo del tiempo en ese referente al que tenemos que apuntar también nosotros como iglesia, Señor. Así como hay cosas que tenemos que aprender de iglesias que necesitaron mucha corrección, así también nosotros necesitamos mirar, apuntar, Señor, hacia aquella iglesia que realmente reprodujo de una mucho mejor forma lo que es ser el cuerpo de Cristo. Gracias, Padre amado, por esta carta. Gracias por mis hermanos que esta mañana estamos aquí. Y te doy las gracias y te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento.